de toda esta, ¿cómo se llama? Este penúltimo capítulo, ¿no? El curso de patología general que ustedes están llevando y que están pronto a terminar. Bien, entonces comenzaremos pues con esta lección. Vamos a hacerlo lo más concreto posible para que ustedes puedan pues también descansar en este fin de semana, en el resto que le queda. Ok, comenzaremos diciendo pues, comenzando con el envejecimiento. Este es un tema a veces bastante ya común y conocido, ¿no? Pero en la cual que ahora actualmente tiene mucha importancia, ¿no? Mucha importancia por lo que implica, ¿no? Este tipo de no digamos patología, sino de ciclo evolutivo de la vida, ¿no? Esto tiene bastante importancia porque esto ya es algo, ¿no? Un problema de tipo nacional, internacional. Ya no es problema de personas, sino que queda ser problema del Estado. En realidad, el envejecimiento, como digo, es un fenómeno, ¿no? Presente a lo largo del ciclo vital, desde el mismo momento de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno natural conocido por todos los seres humanos, es difícil de aceptar como una realidad, ¿no? Innata por el ser humano. Y como le dijo también, actualmente se considera un problema de salud pública, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y esto se debe, pues, también debido al cambio piramidal poblacional que ha ido, ¿no? Y que, bueno, desafortunadamente, y esto lo vemos también, que los gobiernos no están preparados para las consecuencias, ¿no? De que estos cambios fisiológicos implican. Bien, entonces a veces se ha dado, también se ha tratado de catalogar, ¿no? Una serie de conceptos o definiciones del envejecimiento, ¿no? Muchos han tratado de ver qué cosa es. Y dicen, por ejemplo, Germeck dice que todo cambio progresivo y irreversible del organismo de la concepción hasta la muerte, ¿no? Es cosa curiosa, y eso es lo que vamos a ver porque en varios estudiosos que han tratado de definir el envejecimiento. Por ejemplo, Shakespeare dice que comienza en el momento de la concepción, compromete la diferenciación y maduración del organismo y sus células, en algún punto variable del tiempo conduce a una pérdida progresiva de la capacidad funcional, característica de la senescencia, y termina con la muerte. Entonces, hasta ahí son dos conceptos casi muy similares, ¿no? Y que esto, pues, siempre lo curioso es que comienza en el momento de la concepción. Ni siquiera lo menciona en el momento del nacimiento, sino en la concepción, ¿no? Y que eso es cierto, pues, y que termina con la muerte. Muy. También se puede definir como el envejecimiento es un proceso continuo, universal e irreversible, que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y solo culmina con la muerte, ¿no? O sea, casi todos los conceptos, como hemos visto hasta ahorita, casi todos, ¿no? Comienza en la concepción y termina en la muerte. Parece ser que algo inexorable. No hay otros conceptos que diga que puede, entonces, o qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué en la concepción y por qué no al momento del nacimiento, ¿no? Porque entonces, y esto es simplemente porque hay grupo de células que solamente actúan durante la concepción y estas tienen una función determinada y que van a terminar todo eso cuando ya se produce la salida del feto, ¿no? O sea, el nacimiento. Cuando sale ahí, entonces ahí también culminan la función de muchas células. Entonces ha habido células, pues, o grupos de células en las cuales tienen una determinada función por determinado tiempo, ¿no? Determinado tiempo ahí ya, y luego continúa otro grupo de células que también tiene determinado tiempo
y que esto va a culminar entonces con la muerte. Otro concepto ya dice también que este es también, ¿no? Todas estas características del envejecimiento, ¿cuáles son? Se dice que es universal. Y es universal porque es propio de todos los seres vivos, ¿no? O sea, todos envejecen, ¿no? Es irreversible. A diferencia de otras enfermedades, no puede detenerse ni revertirse de ninguna manera, ¿no? Es heterogéneo e individual. Esto está referido, ¿no? a que cada especie, ¿no? Comienza a envejecer, ¿no? De acuerdo a veces a grupos de personas, de acuerdo también a la persona misma, ¿no? Y eso pues, y en la misma persona, todos los órganos no envejecen también de la misma manera y al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay de repente determinados órganos en el organismo, ¿no? De la persona que pueden presentar cierto deterioro, ¿no? Y otros no. Entonces, con esto podríamos decir nosotros de repente que dos personas que han nacido el mismo día, que han nacido el mismo mes, ¿no? Y que uno envejece de una manera y otro envejece de otra manera. O sea, no es, no, claro que solamente es muy parecido que los dos culminan con la muerte. Es deleterio porque lleva una progresiva pérdida de la función. O sea, todo este envejecimiento comienza a perderse. Entonces, poco a poco, toda es una función progresiva de todo el organismo. E intrínseco porque no es debido a factores ambientales modificables. Bien, entonces con eso ya nosotros podemos decir un concepto mucho más ampliado todavía, que es un proceso biológico universal endógeno, intrínseco, deleterio, progresivo e irreversible, que se caracteriza por un deterioro de las capacidades del organismo para adaptarse, tanto en su medio interno como en el ambiente externo, de la detención de nuestro sistema autorregulador y que lleva inevitablemente a la muerte. Entonces, este ya es un concepto mucho más amplio acerca de el envejecimiento, ¿no? Ahora, pues, siempre viene la pregunta también acá, ¿no? ¿Cuándo es que envejecemos o cuándo nos consideran o cuándo no somos considerados personas mayores o cuándo entramos a la vejez? En realidad, aquí todo esto, de acuerdo a la OMS, define como adulto mayor o anciano a toda persona ya mayor de 60 años, ¿no? Mayor, entonces. Y generalmente esto está en relación muchas veces, pues, más que todo con la jubilación en todos los pacientes que trabajan, ¿no? A los 60, 65 años las mujeres y en los hombres a partir de los 70 años, ¿no? Muy bien, y eso pues lo que cataloga a ellos y la OMS lo cataloga como tercera edad, que corresponde entre los 60 y 74 años, o 65 y 74 años de edad. La cuarta edad es 75 a 89 años. Los longevos que vemos ahí de 90 a 99 años y los centenarios. Y los centenarios actualmente, pues entonces son personas que cumplen ya más de 100 años, ¿no? Y que eso no le quepa la menor duda de que ya hay grupos de personas y en determinadas regiones también estas personas dentro de este grupo centenario. Bien, a veces nosotros catalogar muchas veces a una persona de anciana es un hecho muy variable, viéndolo de un punto de vista, pues, de quien hace esa anotación, ¿no? Entonces, por eso es que para entender un poco todo esto, se le define unos 4 tipos de edades, ¿no? Entonces, todas estas, por ejemplo, tenemos la edad cronológica. Esta edad cronológica se expresa en edad de años, ¿no? Es la que figura, pues, en el DNI de cada persona. La edad fisiológica está determinada por el grado de deterioro de los órganos, ¿no? Eso es un proceso, pues, es un proceso del envejecimiento fisiológico, ¿no? Entonces, y la edad psicológica, igual también, ¿no? Entonces, esta representa el funcionamiento del individuo en cuanto a su competencia conductual y también en su adaptación, ¿no?
esto representa el funcionamiento, ¿no? Entonces, ahí cómo es que se adapta y cómo es que se desarrolla la persona, ¿no? Desde el punto de vista psicológico de acuerdo a su edad. Y la edad social establece el desempeño, ¿no? En la sociedad, ¿no? En la que el individuo se desenvuelve. Entonces todo esto pues es diferente, todo esto. ¿Y por qué es diferente? Porque muchas veces aquí también podemos catalogar lo que no nos debe mucho interesar a nosotros, la edad cronológica, porque eso solamente es en años, es lo que representa en años, ¿no? Pero en sí, ¿qué cosa es lo que se presenta? ¿Cómo es que funciona? ¿No? La edad fisiológica es lo más importante que hay, ¿no? Uno puede tener de repente 70 años, pero fisiológicamente, ¿no? Está de repente con algún tipo de lesiones, enfermedades o que ha contribuido a algunos tipos de patología, ¿no? En alterar esta edad, ¿no? Entonces hay que ver bien, entonces, y vamos a ver poco a poco estos cambios y cómo se van desarrollando, ¿no? Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos del envejecimiento, a veces y se menciona, ¿no? Que esto debe verse desde el punto de vista de dimensiones, ¿no? O sea, una disminución, cambio y desarrollo, ¿no? La disminución muchas veces está en relación con el deterioro en la función de algunos órganos, entonces y eso pues a veces, y muchas veces hay una reducción de la percepción sensorial y de la velocidad de reacción ante los estímulos, ¿no? Y eso lo consideramos muchas veces como una época de cambio, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Que estos cambios, cuando llega a esos cambios, hay un cierto tipo de modificación progresiva también en la persona, ¿no? Por eso pueden aparecer las canas, pueden aparecer las arrugas, ¿no? Y cambia, ¿no? La distribución de la grasa. Entonces tenemos ahí, pues, entonces, disminución, el cambio también, ¿no? Y la etapa de desarrollo y madurez también, ¿no? Esa es otra etapa en la cual muchos ancianos son pacientes y tolerantes, tienen una mayor aceptación que otros y tienen mayor experiencia que otros, ¿no? Y eso muchas veces uno ve en la persona mayor, ¿no? Que son más calmas, son más pensantes, ¿no? Y por eso se le llama o se le ve o se le tilda. A veces uno trata de pedirle los mejores consejos a los mayores, ¿no? Porque por su experiencia vivida, entonces ellos pueden orientarnos mejor, ¿no? Entonces, de ahí es que uno a veces ve este envejecimiento, estas características de envejecimiento, ¿no? Como una disminución, cambio y desarrollo. Pero también tenemos que tener en cuenta, pues, dentro de esto, unos conceptos relacionados a la etapa del proceso de vital humano también, ¿no? Y que eso está relacionado con el envejecimiento. Y esto a veces se le da cierto tipo de denominaciones también a las personas ancianas, ¿no? Algunos le llaman como a veces la vejez, ¿no? Y se pone porque la vejez es la fase final del proceso del envejecimiento, ¿no? Equivale a vivir muchos años en comparación con otras personas del mismo grupo poblacional, sin límites, excepto la muerte, ¿no? Han sido y son siempre imprecisos y dependientes. Sin embargo, la definición de vejez depende del contexto y del grupo de personas, ¿no? Al que se refiere. Entonces, tenemos que ver eso también. Pues. Tenemos que otro concepto muchas veces que se le define la ancianidad. ¿Y a qué se refiere la ancianidad, no? A veces muchos dicen la etapa que comprende el final de la vida, ¿no? Así es, esa es la referencia. Y a veces esto se caracteriza, esta edad, por una creciente disminución de la fuerza física, lo que a su vez ocasiona una sensible y progresiva baja de la actividad mental. El individuo muchas veces va perdiendo el interés por las cosas de la vida y va viviendo más en función del pasado que evoca, ¿no? Y esto siempre se ve y a veces en forma constante, ¿no? Ya que el presente y el futuro le ofrece en realidad muy pocas perspectivas a estos pacientes, ¿no? A veces llegamos también a la longevidad. La longevidad, entonces, se define como la máxima duración posible de la vida humana, ¿no? Es un concepto aplicable a la especie y hace referencia a la extensión en años de la vida o de la existencia.
La longevidad significa larga vida y no se refiere solo a vivir por un largo espacio de tiempo, ¿no? Significa también vivir en buena salud y mantener una buena vida independiente. También tenemos ahí otra cosa que es la discapacidad, que se define como cualquier limitación grave que afecte durante un espacio de tiempo significativo, ¿no? Esto generalmente a veces lo están establecido de por instituciones a un año, ¿no? O a veces, muchas veces hay personas que sufren determinado tipo de enfermedades, algunas con neoplasias malignas, entonces no controladas, y esto pues las instituciones donde trabajan le dan cierto tipo de tolerancia, ¿no? A veces en un año o en otros 2 años, y luego de ahí, si no hay recuperación, ya lo consideran como una persona discapacitada. Muy bien, esto es importante tener que algunos otros conceptos también adicionales, ¿no? Por ejemplo, cuando esto se vio en los años del siglo pasado, en los años 50 aproximadamente, ¿no? Entonces se vio en Europa que ya habían grupos de personas en la cual comenzaban a aumentar, ¿no? Y este grupo de personas eran de la tercera edad, sobre los 60 años, 50 años. Antes, pues, muchos antes, no era el envejecimiento, la esperanza de vida, no era tan esperado como ahora, ¿no? Sino que sí se dieron cuenta de que las personas ya comenzaban a vivir y vivían mucho más años. Por eso es que se comenzó ya a solicitar a un grupo de estudiosos, ¿no? Para ver y que investiguen por qué la persona era que ya comenzaba a vivir mucho más años. De ahí que nace en los años 50 aproximadamente la gerontología como la ciencia que estudia el proceso del envejecimiento de los seres vivos. Esto siguió así no tan solo en Europa, también en parte en España, Inglaterra, y también se extendió acá a América, en los Estados Unidos. Y es así como en los años 70 del siglo pasado comienza a aparecer entonces una nueva rama de la medicina, que es la geriatría, ¿no? Y en la cual estudia la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las personas de la tercera edad. Y entonces, pero esto actualmente, pues considero yo que esto, como siempre se los digo, también lo menciono, que esto, pues, la geriatría para mí considero que esta es una especialidad del futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez la gente mayor es la que más está prevaleciendo, ¿no? Sobre las personas menores, ¿no? Entonces, por eso es que la pirámide se está invirtiendo, ¿no? Habiendo existencia mayor de personas mayores y menos cantidad de niños. Entonces, esto hace pues que de repente se requiera una serie de personas, ¿no? Una serie de profesionales capaz de poder brindar cierto grado de atención. Esto también ha hecho pues de que los gobiernos tomen mayor interés, ¿no? Y entonces comenzaron a hablar también acerca de la esperanza de vida y por qué es que envejecían y cuál era y cuánto tiempo podía vivir una persona. Entonces, y ahí salió como la esperanza de vida, y esto no viene a ser sino una medida estadística que se utiliza para estimar la cantidad promedio de años que se espera que viva una persona en determinada población o grupo, tomando en cuenta factores como edad, género, condiciones de salud y otros elementos demográficos, ¿no? Entonces, y esta esperanza de vida muchas veces es una medida comúnmente utilizada que se refiere a la cantidad promedio de años que un recién nacido se espera que viva, si las tasas de mortalidad actuales se mantienen constantes a lo largo de su vida, ¿no? Por eso es que aquí, según esto, pues se dio que el tiempo máximo de vida para una persona es de 120 años. Pero estos 120 años se da cuando los fenómenos intrínsecos del crecimiento y el envejecimiento se desarrollan en un medio adecuado, ¿no? Entonces, cuando cuando se desarrolla así, bueno, uno puede vivir. Pero esto también está supeditado, ¿no? Supeditado a que la persona o el grupo de personas, el lugar donde viven, la alimentación, el estilo de vida, ¿no? Entonces influye mucho también la patología que pueda presentar
esto hace muchas veces que esta esperanza de vida se acelere y ya no podamos llegar a 120 años, sino esto se acorta mucho, ¿no? Entonces estos 120 años se vuelven 80, 60, 70 años, ¿no? Y eso ¿y por qué? Porque todo eso está en relación muchas veces con el medio ambiente y en relación también con el estilo de vida que puede llevar cada persona. Esta esperanza de vida puede variar, entonces, según el país, región o grupo de población en particular. Es un indicador importante en la planificación de política de salud, ya que permite a los gobiernos y organizaciones de salud prever las necesidades futuras de atención médica, de prevención y desarrollar estrategias para mejorar la salud y calidad de vida de la población. Entonces, con esto es que digamos que esto ya se vuelve, pues como le dije en un inicio, ¿no? Esto ya es un problema gubernamental, ¿no? Un problema gubernamental y que esto pues se hace necesario, ¿no? Se hace necesario en los gobiernos. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, que la esperanza de vida de un hombre y una mujer, ¿no? En el Perú, ¿no? Que en el 2023 alcanzó 33 millones y medio de personas. Entonces, en las últimas 3 décadas de esta esperanza de vida, el Perú ha aumentado 11 años. 11 años ha aumentado la esperanza de vida en el Perú. Y esto, pues, se relaciona a que, por ejemplo, que el promedio de vida es 77,2 años, 73,3 años para los hombres, 77,2 para las mujeres. Pero este es en Perú, pero la esperanza de vida muchas veces está así, se dice que a nivel de cifra mundial, por ejemplo, ¿no? En el proyecto que se ha realizado del 2015 al 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, ¿no? Y pasará del 12% al 22%. Esto trae consigo que se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de 605 millones en la actualidad a 2.000 millones en ese mismo periodo. El número de personas de 60 años o más será pues superior al de niños menores de 5 años, ¿no? En el 2050 se proyecta que habrá en el mundo cerca de 400 millones de personas con más de 80 años de edad. Entonces, imagínense ustedes, si esto sucede así, entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros en un país ya longevo prácticamente, ¿no? Y esto pues, por ejemplo, y esto no sucede solamente en el mundo, sino también en nuestro Perú, ¿no? En Lima, por ejemplo, la esperanza de vida en Lima es de 77,74%, siendo la más alta del país junto con la provincia constitucional del Callao. ¿Sobre cuánto vive un promedio en las mujeres? 77,2 años, hombres, ¿no? La mujer y los hombres 73,3 años. Ahora, ¿qué región tiene la menor esperanza de vida en el país? También, eso es la región de Huancavelica, ¿no? En la cual la esperanza de vida es de 66 años. Y en las mujeres y en los hombres de 62 años. Esto de acuerdo a las últimas cifras, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística que se basa ahí. Por eso habíamos hablado, porque esto varía, ¿no? El Perú está dividido en una serie de regiones, de pueblos, ¿no? Entonces, y eso pues, todo estas estatus de vida es completamente diferente en cada departamento, ¿no? Y en cada región. Esto es lo que ha hecho, y miren lo que está pasando, ¿no? En el Perú. Entonces, ¿cómo eran los años 1950 dentro de la escasa población? Y de acuerdo, miren ustedes ahí, en el pico piramidal, ¿no? Entonces, por eso te decía que hace muchos años atrás llegar a los 50 años o 60 años era bastante complejo, ¿no? Entonces, costaba mucho llegar. Aquí, y esto ha ido aumentando poco a poco, y curiosamente, si ustedes ven la parte del ápice piramidal, comienza a ir ampliándose, ¿no? Y la parte, pues, donde está la gente joven comienza a establecerse o a disminuir, una tendencia a disminuir y ampliar. Esto es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, y esto también trae consigo una serie de consecuencias, ¿no? Una serie de
ahora, actualmente, pues, ¿por qué viven tanto los hombres o tantas las personas tantos años? ¿Y por qué los niños también? Entonces, el aumento de la proporcionalidad de las personas ancianas sobre la población, ¿a qué se debe? Se debe al aumento de la esperanza de vida. Entonces, y esto está en relación a qué? A que actualmente ahora hay un mejor conocimiento y aceptación por las personas mismas, por sentirse bien, ¿no? Y por vivir más, ¿no? Antes, pues, muchos años atrás, casi ni una persona mayor, como es ahora, iba al médico, ¿no? Y si uno hace los datos estadísticos, ¿no? Y ve en una población a ver cuántas veces iban al médico, entonces casi nunca, ¿no? Solamente iban al final de la vida cuando ellos estaban enfermos y cuando ya no se podía hacer nada, ¿no? Otra cosa que también trae el descenso de la tasa de natalidad y mortalidad infantil, igual, ¿no? Antes, pues también hacemos una comparación que en cada casa, cada hogar, pues, y sobre todo en provincia, ¿no? A veces la población en cada hogar era a veces 4 niños, 6 o 8 hijos o 10 hijos, ¿no? Eso era lo natural antes, ¿no? Actualmente eso ha bajado, ¿no? Actualmente acá mismo en Perú a veces ya cada familia tiene un niño o máximo dos, ¿no? Tres ya dicen que eso es multitud. Y eso sucede también porque en otro país, inclusive por ejemplo en la China, está prohibido, ¿no? Tener más de un hijo. Influencia en los movimientos migratorios también, eso trae consigo también que eso influye en forma negativa hacia la esperanza de vida poblacional. Factores ambientales ligados a la cultura y comportamiento social y económico del país. Pero en realidad todo esto es algo que nos debe alegrar, ¿no? El envejecimiento de la población mundial es un indicador muchas veces de la mejora de salud en el mundo, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que si la persona vive más, entonces también es porque todo está saliendo mejor. Pero aquí tiene que ver mucho el Estado, ¿no? Tiene que ver mucho el Estado. Y esto, pues, para el Estado, lo que tiene que verse es importante preparar a los proveedores de atención sanitaria y a las sociedades para que puedan atender a la necesidad específica de las personas de la tercera edad. Por eso que a veces acá no tenemos todavía en Perú no estamos todavía, no estamos de todo mundo planificar, no tenemos todo eso. Entonces se espera que la población envejezca, sí, el gobierno va a esperar, pero también puede ser necesaria la planificación de los recursos por atender las necesidades de la atención médica de estos ancianos, ¿no? Sin embargo, esta ventaja que nosotros hemos visto va acompañada del desafío sanitario, ¿no? Especialmente para el siglo XXI. Si se espera que la población envejezca, también puede ser necesario planificar, como le dije, todos estos recursos para atender todas las necesidades médicas de estas personas. ¿Y qué significa eso? Significa simplemente es dar calidad a la cantidad, ¿no? Eso es lo que se quiere. Por eso que la preocupación y la programación que tienen que cumplir, ¿no? El ente estatal es en la formación de profesionales y centros de salud capacitados, ¿no? Donde se puedan dar estos recursos y apoyo, sobre todo preventivo, ¿no? Todos estos pacientes mayores. Toda esta esperanza de vida, pues, está en relación, pues, con el envejecimiento y ahí es donde llevamos nosotros a la senescencia. Entonces, el envejecimiento en realidad es la senescencia, ¿no? O sea, es el envejecimiento de lo que sucede en el organismo, ¿no? Entonces, la senescencia es un conjunto de cambios involutivos que ocurre en la fase final de la vida, que incluye alteraciones morfológicas, bioquímicas y funcionales y que conducen a la muerte. ¿En respuesta a qué? En respuesta al estrés oxidativo o al daño al material genético donde las células pierden de forma irreversible la capacidad para dividirse. Esto ya tiene que ver entonces con qué tiene que ver un daño del DNI y tiene también que ver entonces con los telómeros. Y eso es lo que
se menciona también que a lo largo del tiempo, a medida que las células se dividen, los telómeros se acortan cada vez más y alcanzan un punto crítico donde activan una respuesta celular llamada la senescencia o apoptosis, donde las células dejan de dividirse o se mueren, ¿no? Esto se considera un mecanismo de defensa contra la proliferación descontrolada de células dañadas que pueden llevar al desarrollo del cáncer. Esa es otra ventaja también de los telómeros, ¿no? Porque a veces en esta replicación celular, muchas veces, pues, la replicación celular da entonces motivo a que todas estas células comiencen a replicarse. Pero cuando hay esas células alteradas o células que tienen algún tipo de daño en el ADN, hay otras células encargadas para su destrucción. Otras células, por ejemplo, como las natural killer, que se encarga de destrucción. Pero, ¿qué sucede? Si este telómetro y da lugar a una formación de células y otra formación, al llegar a su ciclo concluido, entonces a su acortamiento total, entonces esto va a dejar de producir esas células. Y al dejar de producir esas células, entonces a veces pueden entonces también dejar de producir todas esas células dañadas y de esa manera es algo protector para el organismo. El acortamiento de los telómeros entonces se considera un marcador del envejecimiento y la senescencia celular, ¿no? Y la aparición de enfermedades relacionadas también con la edad. O sea, todo se relaciona ahí, todo se relaciona con respecto a la senescencia. Ahora, la senescencia en realidad, ¿qué cosa es lo que sucede acá? Esto pues va a dar lugar pues a diversos factores, por eso que se produce este tipo de lesiones. Y estos son el envejecimiento celular, ¿no? Que ocasionado cada vez que una célula se replica, la célula también se va envejeciendo, ¿no? Y entonces eso también trae consigo el daño al DNA, y el daño al DNA también está provocado por una serie de sustancias, ¿no? De rayos ultravioletas, está provocado también por sustancias oxidantes, ¿no? Entonces, por quimioterapia, etcétera, y eso se produce un daño al DNA. Y también otra cosa que es el estrés oxidativo, que también comienza pues a actuar sobre todo esto daño. Aunque las células senescentes ya no se dividen, siguen vivas y pueden influir a través de la liberación de diversas sustancias como factores inflamatorios y también de enzimas. No es que una célula senescente, no es que una célula que ha dejado de reproducirse, entonces ya, como ya dejó de reproducirse, se muere. No, no se muere, no se muere. Todavía están protegidas y solamente que no se va a replicar nada más. Y eso poco a poco, eso ya comienza a manifestarse los cambios propios de la célula y esos cambios propios del órgano y del organismo y de la persona. Entonces, el problema de la senescencia, entonces, es la incapacidad para sintetizar DNA y para una nueva mitosis. Y esto trae consigo una serie de cambios, ¿no? Y estos cambios celulares, que lo que estamos viendo es que a nivel celular se traduce en un aumento del contenido nuclear en forma de heterocromatina, de vitrinucleación, aumento del tamaño del citoplasma, acúmulo de autofagosomas, ¿no? Como la lipofucina, y la disminución para la capacidad de la síntesis. Todo esto va a provocarse, ¿no? Cuando una célula senescente o cuando deja de reproducirse. Entonces, sigue dando una serie de alteraciones celulares. Bien, todo esto trae consigo, pues, entonces, que el envejecimiento no está regulado por hechos no bien conocidos todavía y de etiología multifactorial. El envejecimiento se produce por deterioro funcional progresivo, ¿no? Y este envejecimiento resultaría también como consecuencia de alteraciones que ocurren en forma aleatoria y que se acumulan a lo largo del tiempo. Entonces, todas estas alteraciones incluye una serie de patrones, ¿no? La senescencia va produciendo un lento deterioro funcional. O sea, poco a poco, todos estos factores negativos del medio ambiente o de nuestro estilo de vida, entonces va produciendo un lento deterioro funcional y morfológico de la célula, y esto pues la prepara ¿para qué? Para el acontecimiento final. ¿Qué cosa es? Que no viene a ser sino la muerte del organismo.
Y aquí tenemos nosotros factores intrínsecos y otros factores intrínsecos de esta génesis multifactorial, ¿no? Lo más importante, por supuesto, que son estos factores extrínsecos, que está en relación con qué factores ambientales, el tabaco, contaminante, el estilo de vida, ¿no? La dieta, el sedentarismo, ejercicio, tabaquismo, el trabajo, etcétera. Y el desarrollo de enfermedades crónicas, que estos desarrollos, como le digo, aceleran el envejecimiento. Por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿no? Por ejemplo, el sedentarismo, falta de ejercicio, aumento de peso, ¿qué nos va a llevar esto? Una diabetes. ¿Y esto qué hace? Ocurre por una serie de fallas orgánicas, una serie de fallas celulares, y esto es lo que en vez de nosotros llegar o poder encaminar a estos 120 años, muchas veces esas fallas orgánicas es la que disminuyen nuestro, digamos así, nuestro promedio de vida, ¿no? Entonces, y sobre todo el principal factor extrínseco, ¿no? Es la exposición a los rayos ultravioleta. Es el principal factor, ¿no? Es extrínseco, ¿no? Es la exposición a los rayos ultravioleta, es lo que nos va a traer a nosotros una serie de cambios patológicos. Bien, entonces por eso es que envejecer, ¿no? A veces, muchas veces, tiene que ser bien llevado, bien orientado, ¿no? Ahora sí, ya por las personas, y gracias a tantos documentales, a tantas informaciones, ¿no? Entonces la persona tiene otro carácter. Y sobre todo, promover el tipo de alimentación, ¿no? Envejecer, pues, con un envejecimiento activo, un envejecimiento sano, ¿no? Entonces, tomarlo como una cosa que es propia del organismo, ¿no? Y que no tenemos por qué estresarnos ni molestarnos por ser viejos, simplemente ganar vida a la vida, mejorar nuestra alimentación. Y una cosa que siempre tiene que estar una persona mayor es activa, ¿no? Una persona mayor activa es la que va a hacer, ¿no? De ella un envejecimiento bueno. Por eso es que a veces hay un diferente clasificación o tipo de envejecimiento, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene una vivencia personal, ¿no? De nuestras personas mayores, y esa imagen va cargada de emociones positivas, de emociones negativas, pero siempre con mucha carga emocional. Aquí por eso es que se ha puesto a veces algunos tipos de estas personas ancianas, otras personas mayores, ¿no? Y dentro de ella, por ejemplo, nosotros catalogamos al anciano sano. Al anciano sano se cataloga como una persona mayor de 65 años cuya característica física, mentales y sociales están de acuerdo con la edad cronológica. No padece enfermedad crónica ni ningún grado de problemática funcional ni social. Los cambios inherentes al proceso del envejecimiento no deben ser considerados como patología, ¿no? Es capaz de adaptar su funcionamiento a las propias posibilidades de su propio rendimiento, ¿no? Entonces aquí, esto es, ¿cuál es la prevención de esto? Aquí la prevención que se tiene que ver es la promoción de esa prevención y promoción, este es el objetivo, ¿no? El objetivo es una prevención y promoción de salud. Por eso todos estos grupos de personas actualmente, estos grupos, entonces hay que darle, hay que la prevención, o sea, no ir al médico cuando ya están enfermos, sino ir al médico cuando a sus controles periódicos, a sus controles, ¿no? Programados, entonces, para tratar de detectar cualquier tipo de patología que pueda, entonces, llevarnos, pues, a una estabilidad, ¿no? Estabilidad sana, emocional y psicológica dentro del grupo, y no llegar a otro tipo, ¿no? De envejecimiento. El envejecimiento, entonces, en líneas generales, en la vejez se produce a veces muchos cambios, por eso y cambios son cambios fisiológicos los que se van a dar, que uno no tiene por qué sentir ningún tipo de temor en estos cambios. Los principales cambios que nosotros vamos a ver y que normalmente va a ocurrir, así nosotros nos dediquemos a todo, siempre nuestro organismo va a estar limitado porque se va desgastando todo. Entonces hay una disminución del volumen y del peso de los órganos y los tejidos. Distrofia del tejido conectivo. Hay reducción del contenido hídrico de los tejidos. Retraso en la diferenciación y el crecimiento celular.
disminución de la elasticidad de los tejidos, acumulación de los pigmentos, de lípidos y de calcio, reducción de la capacidad de la homeostasis interna, ¿no? O sea, tenemos que todos estos cambios, es normal, todos estos cambios son fisiológicos. Todos estos cambios, ¿por qué? Porque durante nuestro envejecimiento, pues no tenemos la misma capacidad, la misma fuerza, no tenemos, las células también van disminuyendo en número, ¿no? Y entonces eso hace pues que haya unos cambios fisiológicos que no tienen por qué traducirse estos en cambios patológicos. Pero sí, por ejemplo, tenemos otro tipo de envejecimiento que es el anciano frágil, ¿no? El anciano frágil, a veces hablamos de una persona que padece varias enfermedades agudas y que ya presenta de repente características de dependencia parcial. El control de sus actividades diarias ya no son suyas. Le supera la dependencia de sus cuidadores para tareas que antes podían realizar por sí mismos, ¿no? Entonces, esto pues entonces comienza a ser, y dentro de la característica de todo esto, tenemos nosotros la patología crónica invalidante, por ejemplo, ¿no? Haber sido dado de alta recientemente en el hospital, estar confinado en su domicilio, vivir solo, padecer una situación de pobreza, carecer de apoyo familiar cercano, o enviudar recientemente, tener alguna enfermedad en fase terminal. Entonces, ¿cuál es o el objetivo con estos pacientes frágiles o de riesgo, ¿no? Con toda esta característica? Entonces, el objetivo siempre y estos pacientes tienen que tener programas de atención al anciano y visitas domiciliarias, colaboración con equipo también de valoración. Por eso es que ahora cuando se presenta uno de estos tipos, ya hay programas en determinadas instituciones, ¿no? Y hospitales. Entonces, eso consiste en, por ejemplo, en Seguridad Social, el PADOMI, ¿no? El programa de atención domiciliaria. Entonces, donde ya no es necesario que el paciente, pues, a veces 60, 70, 80 años, esté haciendo su cola desde las 4 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Para qué? Para llegar a la ventanilla y le digan que no hay cita, ¿no? No, ahora se pide ya, todo esto ya está programado. Entra un programa especial y ahí solamente salen de llamar por teléfono y ya lo programan. Y lo programan y el médico y el asistente van al domicilio a pasar, ¿no?, a las visitas correspondientes, sobre todo cuando se trata más todavía de un anciano frágil o un anciano de riesgo. ¿Por qué? Porque estas personas presentan pues una alta probabilidad de ser cada vez más dependientes, ¿no? Entonces hay que evitar esta posibilidad, ¿no? Y traerlo pues a un anciano, que salga de todos estos problemas, entonces que se vuelva un anciano sano. El anciano geriátrico, bueno, el anciano geriátrico nos referimos a una persona dependiente para la actividad básica de la vida diaria, ¿no? Entonces un anciano, entonces ya esto va a depender, son ancianos dependientes. De hecho, el hecho de vestirse, ir al baño o moverse les requiere de un esfuerzo que no pueden realizar sin ayuda de un cuidador. Entonces, además de cumplir los requisitos de fragilidad, sufren de problemas mentales y o sociales que lo llevan a estar institucionalizados, ¿no? Esto, pues, el grado de dependencia de repente puede llegar a ser total, o en todo caso, pues, tiene que estar dentro, hospitalizado. ¿El objetivo cuál es? El objetivo de esto es tributario de atención y evaluación geriátrica especializada, ¿no? Entonces ya son pacientes que requieren atención continua, ¿no? Y que no pueden ya valerse por sí mismas, siempre tienen que tener o son dependientes de un cuidador. El anciano enfermo, bueno, esto no viene a ser sino persona mayor de 65 años que presenta alguna afección aguda o crónica en diferentes grados de gravedad. En función de dicha enfermedad se hará pues la adecuación de su vida, sus limitaciones funcionales y su cuidado. Si remite, volverá a ser un anciano sano, o si empeora o se complica, pasaría a ser un anciano frágil. Esto, por ejemplo, está en relación de repente una persona que ha estado muy bien, que se desempeñaba muy bien, sufre una caída o un accidente o una fractura, entonces ya se convierte en un anciano enfermo, ¿no?
Pero este anciano enfermo, si es bien cuidado y tiene una resolución positiva a esta enfermedad, entonces puede pasar nuevamente a anciano sano, porque va a valer por sí mismo. Pero si no, y si queda ya con algún tipo de patología o de secuela, ya pasaría a ser un anciano frágil. El objetivo de esto es asistencial, rehabilitador y preventivo, ¿no? Todos estos pacientes tienen que tener, ¿no?, ya este tipo de control por el grupo asistencial, ¿no?, médico asistencial. Entonces tienen que estar pendientes de qué tipo de enfermo estamos para poder actuar de esta manera. Muy bien. Entonces con eso ya son los diferentes tipos que tenemos nosotros de estas ancianos. Y ahora tenemos que ver las teorías del envejecimiento. Bueno, hablar de teoría del envejecimiento, actualmente se dice que existen más de 320 teorías del envejecimiento, ¿no? Entonces, estas son generalmente las grandes teorías que tratan de explicar, ¿no? Tratan de explicar los procesos del envejecimiento y desde distintas perspectivas, ¿no? A veces dentro de estos grupos, numerosos grupos, se le ha agrupado en dos grandes grupos a estas teorías de envejecimiento. Son las teorías estocásticas y la teoría no estocástica. La teoría estocástica, donde se dice que los procesos ocurrirían de modo aleatorio, que se acumula con el tiempo procedente del medio ambiente hasta alcanzar un nivel incompatible con la vida. Y la teoría no estocástica o la teoría genética, que refiere que es una continuación del proceso de desarrollo y diferenciación según normas predeterminadas y codificadas por el genoma. Entonces son dos teorías claramente, ¿no?, opuestas, diferentes, en la cual una tiene que ver mucho con el estilo de vida de la persona, ¿no?, y con todo su hábitat, ¿no?, y otra, pues, que todo ya está programado, ¿no? O sea, refiere que acá ya todo completamente ya está programado y simplemente ya va a suceder lo que sucede porque genéticamente así va a ser escrito. Dentro de la teoría estocástica vamos a desarrollar simplemente alguna de ellas en forma muy sucinta, ¿no? Es la teoría del error catastrófico, la teoría del intercruzamiento, teoría del desgaste, teoría de los radicales libres. Y la no estocástica es la teoría del marcapaso y también la teoría, pues, genética. Bien, entonces, viendo todo esto, entonces vamos a ver en qué consiste esta teoría. La teoría del entrecruzamiento, ¿no? A veces mucho la teoría del error catastrófico, ¿no? Entonces, esta teoría del error catastrófico, esta fue presentada por Orgel en 1973 y modificada mismo por él mismo en 1970. Entonces, esta teoría fue formulada en ese año. ¿Y qué cosa es lo que dice? Dice que el tiempo produciría la acumulación de errores en la síntesis de proteínas y ADN. Si alguna de dichas proteínas anómalas llega a formar parte de la maquinaria que sintetiza las proteínas, provocará más errores en la sucesiva generación y así una tras otra. Esto conlleva a un error catastrófico de la homeostasis celular que provoca la muerte celular, ¿no? Entonces, esto pues, en realidad comienza pues a hablarse que si hay un error y esto no es corregido en la replicación celular, entonces todas las células que se van a reproducir van a estar falladas. Entonces, todo esto conlleva pues a este error catastrófico. Durante la senescencia, se dice, aparecen formas anómalas de algunas proteínas, pero no parece que surjan de errores de la biosíntesis de la proteína, sino que se trata de modificaciones postsintéticas y por ello esta teoría no es del todo clara, ¿no? Entonces, como le digo, pues a veces entonces, esto no es tan cierto, ¿no? Entonces, y esto es lo que muchas veces
es lo que nosotros decimos que no se puede descartar ningún tipo de teoría, no se puede descartar, sino que también hay que aceptarlas simplemente porque pueden dar lugar a algunas de ellas, algunas verdades, pero no son convincentes con todas. Otra teoría son las teorías del entrecruzamiento, también denominada teoría pues, de los enlaces cruzados, ¿no? Entonces así se le denomina a esta teoría y fue formulada por Bromley en 1991, ¿no? Donde explica que la formación de los enlaces moleculares entre las proteínas o cadenas de ácidos nucleicos se incrementan con la edad, ¿no? Esto se va a incrementar con... Ahora, esto pues determinaría que el envejecimiento y el desarrollo de las enfermedades dependientes de la edad, ¿no? El desarrollo de todo esto, por ejemplo, se dice acá que los cambios moleculares intra y extracelulares que afectan la información contenida del DNA y el RNA produciría una mutación celular y posteriormente la muerte del paciente, ¿no? Ahora, esto también no explica todos los fenómenos relacionados con el envejecimiento, pero sí algunos. Por ejemplo, el desarrollo de la catarata, que es secundario a que las proteínas del cristalino sufren una glicosilación y comienzan a entrecruzarse entre ellas, lo que conlleva a la opacificación progresiva, ¿no? Del cristalino, ¿no? Entonces, esto da lugar. También, entonces, esta teoría del entrecruzamiento, ¿no? Entonces, también explica que las complicaciones en relación con el desarrollo de las complicaciones diabéticas, Bromley estudió el papel fundamental que ejerce la glicosilación o la glicación, ¿no? No enzimática que se van a dar en estas teorías. La glicación se inicia en la fracción de la glucosa con residuos de lisina y alguna base de ácidos no nucleicos, y que con la edad se produce un aumento significativo, ¿no? de estos productos. Entonces, esto hace muchas veces que esto sea de carácter irreversible, ¿no? Todo esto comience a presentar una serie de alteraciones, ¿no? que dan lugar a todas estas enfermedades crónicas de la diabetes. Entonces, la teoría también, otra teoría que tenemos también es la teoría de el desgaste por acumulación, ¿no? La teoría del desgaste o acumulación de productos de desecho, ¿no? Esta también fue presentada por Sheldrake en 1974, que propone que cada organismo estaría compuesto de partes irreemplazables y que la acumulación de daño en sus partes vitales llevaría a la muerte de las células, tejidos u órganos, y esto finalmente de todo el organismo. ¿Esto en qué se basaba? Esto se basaba en la observación, ¿no? de las células en animales de edad avanzada, donde se observa elevado número de sustancias como la lipofucina y la degeneración basofílica que se ven. Esto es entonces también, no es nuevo, esto se vio, ¿no? Porque esto de aquí se dice también que el pigmento de lipofucina es el pigmento de la vejez, ¿no? La acumulación de este pigmento de la vejez. Entonces, esto a veces, ¿qué cosa es? En el envejecimiento celular se puede explicar en términos de acumulación de la ruptura de los productos citoplasmáticos. Y sugirió que la lipofucina, ¿no? se conoce con su acumulación dentro de la célula, pero no está claro si la lipofucina es perjudicial para las funciones metabólicas o celulares, no esta función. Entonces, esta acumulación de lipofucina, entonces, dentro de las células, aunque está demostrada que no se conoce con certeza si es dañina para las funciones de las reproducciones metabólicas o no. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente esta lipofucina es un producto de desecho y que no puede destruirse, no puede ser destruida ni transportada a través de la membrana de desecho. Entonces, los lisosomas pues no pueden destruirlo ahí. Entonces, de ahí, entonces, estos lisosomas pueden degradar la lipofucina y el producto de desecho no pueden destruirlo. Entonces, o no pueden transportarlo a través de la membrana más externa, o sea, no pueden sacarlo fuera de la célula. Entonces,
Esto es lo que conlleva muchas veces a ver, pero por eso no se sabe si la lipofuncina pueda o no puede ser dañino en realidad para esto, pero sí se conoce que esta lipofuncina es el pigmento de la vejez. La teoría de los radicales libres, esta es la teoría, bueno, esto es una teoría ya más aceptada, es una teoría más popular también que fue presentada por Harman, ¿no? Harman en 1956, ¿no? Y, esto más que todo comienza a decir que el envejecimiento resulta de los efectos perjudiciales fortuitos causados a tejido por reacciones de radicales libres. Estas reacciones pueden estar pues implicadas en la producción de los cambios del envejecimiento asociados con medio ambientes, enfermedades y con procesos intrínsecos de esta, ¿no? Entonces, los radicales libres reactivos son formados dentro de las células y que puede observar la biomolécula y producir muerte celular, ¿no? Y daño celular. Estas reacciones perjudiciales de los radicales libres se producen sobre todo en los lípidos, los cuales son los más susceptibles, ¿no? En toda esta lesión. Entonces, y puede provocar también toda esta muerte celular, como vamos a ver acá. Se ha sugerido, aquí con todos estos radicales libres, se ha sugerido pues que el estrés, ¿no? El estrés oxidativo es un gran mecanismo, ¿no? Que tiene dos mecanismos donde afectan a todo este proceso. El efecto directo sobre la producción y el procesamiento de ARN, por ejemplo, ¿no? Y los cambios en la distribución iónica de la célula. El proceso normal de producción de energía tiene lugar en el interior de la mitocondria. Ahí es donde tiene lugar esto. Entonces, y ahí es durante este proceso se genera una especie reactiva de oxígeno, las cuales son moléculas inestables y altamente reactivas que producen daño a su alrededor a través de reacciones oxidativas, con alteraciones de los cromosomas, la macromolécula, colágeno, elastinas y lípidos. Estas sustancias reactivas, esto se produce, ¿por qué? ¿Y cuál es el causante de esto? Simplemente es nuestro tipo de vida que estamos llevando, ¿no? Entonces, trata el organismo de defenderse, pero a veces no es suficiente, ¿no? Para contrarrestar los efectos dañinos de los radicales libres, el organismo entonces cuenta con sistema antioxidante que neutraliza y elimina estos compuestos. Sin embargo, con el envejecimiento, la producción de las radicales libres puede superar la capacidad de antioxidante al organismo y lo que conlleva a un mayor daño oxidativo y a un aumento del envejecimiento. Entonces, todo esto, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, pues entonces es insuficiente. Claro que, y esto pues está condicionado también, ¿no? Y está condicionado, ¿por qué? Porque las situaciones, y que se ve ahí, que la situación con más generación de radicales libres, ¿cuáles son? A veces, muchas veces estamos en esto, ¿no? En la dieta desequilibrada, ¿no? O sea, unas dietas no adecuadas, mucho carbohidratos, muchas grasas. Entonces, eso, falta de verduras o falta de sustancias que puedan contrarrestar a todos estos carbohidratos. Ejercicio físico extenuante también. No es bueno hacer, está bien, es bueno el ejercicio, pero el exceso también es dañino, ¿no? El exceso produce también estos eros que se va a producir. Contaminación ambiental, las radiaciones ultravioletas y el tabaquismo. Entonces son todas estas situaciones que aumentan, ¿no? Y desequilibran, ¿no? Y hacen pues que la célula entre en un estrés oxidativo y que provoque una serie de cambios celulares. Por supuestamente que a veces los antioxidantes son los que, sobre todo mejorar la dieta, ¿no? Mejorar la dieta, a determinada edad ya desaparecer las carnes rojas y mejorar más cantidad de verduras, que las verduras son gran componente que tienen de antioxidante, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar un poco para tratar de poder superar toda esta cambios que se puedan ver, ¿no? Y no llegar pues al estrés oxidativo que pueda provocar una serie de cambios y muerte y alteraciones celulares. Dentro de la teoría no estocástica, entonces propone que el envejecimiento sería la continuación del proceso de desarrollo y diferenciación dentro de una secuencia de eventos codificados por el genoma. Entonces,
Estas son otras teorías también en la cual pueden decir que ya todo está predeterminado, ¿no? Esta teoría que ya sostiene que todo está predeterminado. Y tenemos la teoría del marcapaso y también tenemos la teoría genética. La teoría del marcapaso, o también llamada teoría, pues, inmunológica. A veces también ustedes lo pueden ver por una teoría del reloj molecular o del reloj celular también, ¿no? Entonces teoría del reloj también lo encontramos a veces como el reloj que se encuentra a nivel teoría del cronómetro celular, que también se le conoce a estos tipos de teoría. Entonces y esto pues dice que para esta teoría el genoma nuclear actúa como un reloj molecular o un reloj celular, controlando y programando los cambios que se desarrollan en el organismo, desde su concepción a través de distintas etapas biológicas hasta el envejecimiento. Surge un deterioro inmunitario como resultado de este proceso que conduce a una aparición de un mayor número de procesos de autoinmunidad. Entonces, y eso pues hace que ya llevemos a esta teoría, ¿no? a otras circunstancias que nos lleve a la muerte celular también. La teoría genética sugiere que el envejecimiento se produce por un proceso continuo con la embriogénesis, crecimiento, desarrollo y maduración. Puede producirse por mutagénesis o por amplificación continua de algún gen. También se puede dar por disminución de la capacidad funcional conforme desciende la capacidad de división. Y esto puede llevar pues, a una atrofia o muerte celular por agotamiento de la mitosis. Y esto muchas veces aquí nos hablan de que existen, ¿no? Existen patrones de longevidad específicos para cada especie animal. E inclusive se habla que estos patrones específicos también, ¿no? También están en relación, ¿no? Con todos estos patrones propios que vamos a encontrar en la misma persona y sobre todo a veces en algunas personas gemelos también que se encuentran en este tipo de teoría. En conclusión, existe fuerte evidencia de un control genético del proceso de envejecimiento, tanto a nivel celular como del organismo, en su totalidad. La naturaleza multicausal del envejecimiento obliga a no desechar ninguna de sus teorías. Faltan más estudios que analicen la correlación entre el control genético y los factores ambientales. Muy bien. Ahora tenemos cáncer y envejecimiento, también es otra patología, otro capítulo en la cual lo vamos a tocar porque ustedes ya lo han hecho, han desarrollado este tema, pues, en su seminario, ¿no? El cáncer y envejecimiento está estrechamente relacionado. El riesgo de desarrollar cáncer aumenta con la edad y muchas personas diagnosticadas con cáncer son mayores. Hay factores, sí, hay factores que están asociados, ¿no? Por ejemplo, se dice que el 60% de los tumores y el 65% de la mortalidad ocurren en personas mayores de 65 años, ¿verdad? El cáncer y el envejecimiento están estrechamente relacionados y esto pues influye ciertamente en la vida. Hay factores que están asociados, sí. Por ejemplo, la acumulación de mutaciones genéticas, ¿no? Son factores asociados a toda esta lesión, ¿no? A lo largo del tiempo. Disminución de la eficiencia de los mecanismos de reparación del DNA. Y esto con el envejecimiento, la eficiencia de los mecanismos de reparación del ADN puede disminuir y esto permite que las mutaciones en el material genético persistan y se acumulen, ¿no? Más fácilmente. También hay cambios, ¿no? En el microentorno celular, ¿no? El envejecimiento puede afectar el entorno celular, incluyendo el sistema inmunológico. Un sistema inmunológico menos eficiente puede tener dificultades para detectar y eliminar las células cancerosas emergentes, ¿no? Por eso es importante esto. Factores del estilo de vida y exposiciones ambientales a lo largo del tiempo. Igual, a medida que envejecemos, es probable que hayamos estado expuestos a diferentes factores ambientales y de estilo de vida que podrían aumentar el riesgo de cáncer
Estos factores pueden incluir la exposición al sol, la dieta, el tabaquismo, etc. Entonces, todas una alteraciones que puedan ver. También tenemos la inflamación crónica. La inflamación crónica, que a menudo aumenta con la edad, también se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer. La inflamación sostenida puede promover el crecimiento y la supervivencia de las células cancerosas. Entonces, por lo tanto, es importante señalar que no todas las personas mayores desarrollan cáncer, y muchos cánceres que se pueden prevenir o detectar tempranamente, ¿no?, con práctica del estilo de vida. Entonces, esto es importante, o sea, la prevención es lo que tenemos que ver aquí. Hay algunas alteraciones que se van a presentar, que se van a dar y presentar durante la edad también. Hay algunas patologías que también pueden darse y pueden corregirse, ¿no?, dentro de esta lesión. Bien, entonces nosotros que tenemos, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, el corazón del anciano sufre una serie de alteraciones regresivas que repercuten en su función general. El corazón disminuye de tamaño al mismo ritmo que desciende su fuerza de contracción, ¿no?, mientras que aumenta la resistencia a la diástole. Las fibras cardíacas sufren un acúmulo de lipofucina, y entonces vemos ahí lo que se denomina pues la atrofia parda generalmente. Las fibras cardíacas también pierden fibrillas, se atrofian las mitocondrias, ¿no? A veces el retraso de la recuperación de la capacidad contráctil del corazón disminuye la capacidad funcional, lo cual queda más manifiesto por la disminución de la elasticidad de la aorta. La incidencia de la hipertensión arterial aumenta con la edad. El anciano con frecuencia puede sufrir de extrasístoles, de arritmias, no por alteración en la conducción. Hay una progresiva arteriosclerosis también que se van a dar, enfermedades isquémicas cardíacas. Las complicaciones de la arteriosclerosis facilitan muchas veces la aparición de trombosis y de embolias arteriales que se puedan dar ahí, ¿no? Entonces, hay una serie de patologías que están en relación también. A veces, por ejemplo, una enfermedad típica de la vejez es la amiloidosis, ¿no? La amiloidosis focal con depósito de sustancia amiloide específicamente en el corazón, o la amiloidosis senil, que también puede ocasionar una serie de alteraciones en la conducción. En el aparato respiratorio tenemos que hay una disminución de la elasticidad de la pared del alveolo, que condiciona una disminución de la presión de oxígeno arterial y la capacidad vital, con aumento del volumen residual. El EPOC, por bronquitis crónica, enfisema, asma o bronquiectasia, fibrosis pulmonar también se ven. Embolia pulmonar como causa frecuente de muerte acompañada o complicada por neumonía. Todos los procesos pulmonares dejan secuelas de manera de fibrosis también. Entonces tenemos la aparición, entonces tenemos aquí en enfermedades obstructivas crónicas. Bien, el cáncer de pulmón también, ¿no? El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón aumenta significativamente con la edad, especialmente ¿dónde? Especialmente en los fumadores, ¿no? Y la exposición prolongada al humo de tabaco es un factor importante, de riesgo importante en estos casos. Muy bien. En el aparato genitourinario, bueno, también vamos a ver nosotros que en el aparato genitourinario podemos ver, aquí van a sufrir una serie de consecuencias. Por ejemplo, podemos decir que en los recién nacidos pueden encontrarse algunos glomérulos subcapsulares fibrosados. El número de glomérulos en el nacimiento es aproximadamente de 1.200.000, por ejemplo, ¿no?, que va disminuyendo lentamente hasta un 50% cuando uno llega a los 70 años. Los túbulos sufren una atrofia relacionada con la pérdida de los glomérulos, ¿no?, al mismo tiempo que se produce una fibrosis intersticial. Los glomérulos no fibrosados presentan una hipertrofia e hiperplasia compensadora. Como consecuencia de ello, hay una disminución funcional del riñón con disminución de filtrado glomerular y aumento de la creatinina. Esta situación o este caso, indudablemente que facilita la aparición, ¿no?, la aparición frecuente de un fallo renal. Por otra parte también, los ancianos sufren mucha frecuencia de incontinencia urinaria, que aumenta al mismo tiempo que lo que
con la hiperplasia prostática, y que está en relación con la disminución de la secreción de andrógenos y un aumento relativo de los estrógenos en la cápsula suprarrenal. Esto puede indudablemente llegar a causar un cuadro de obstrucción, ¿no? Obstrucción de las vías urinarias, ¿no? Y retención urinaria. La hiperplasia se produce principalmente en la zona central periuretral, mientras que el cáncer se produce a nivel de la cápsula, ¿no? De forma periférica. La incidencia también podemos decir acá es que de cáncer de próstata a veces se aumenta con la edad. En los varones mayores de 80 años, el cáncer de próstata a veces lo tenemos presente en más de un 30% de estos tipos de pacientes. El aparato digestivo también, vamos a ver, el aparato digestivo. En el envejecimiento se producen las alteraciones en los sentidos del gusto por atrofia de las papilas linguales y del olfato, lo que disminuye el apetito, la disminución de la secreción de múltiples glándulas de secreción exocrina, como la glándula, por ejemplo, salivales o el páncreas, enlentece la digestión. La disminución del ácido clorhídrico impide una correcta absorción de hierro en el intestino delgado y causa pues una anemia ferropénica de diversa intensidad. Mientras que la disminución de enzima digestiva puede producir también una situación de mala absorción probablemente. Muchas veces hablamos que la capacidad funcional del epitelio de la mucosa intestinal es muy grande, ¿no? Debiendo producirse una capacidad funcional que para que haya alteraciones, a veces puede haber una falla en un 10 o 20%. La mayoría de las alteraciones del aparato digestivo, ¿no? En los viejos deriva por los cambios mesenquimales que se puede ver en estos pacientes. A nivel, por ejemplo, del esófago, a veces puede haber cierto tipo de alteración en el esófago, y eso pues en el esófago a veces hay el presbiesófago, ¿no? Término que se describe para una disfunción esofágica atribuible también con la edad. En el estómago puede aparecer también la gastritis, ¿no? Puede aparecer la gastritis crónica, úlceras gástricas también que con la edad. A nivel del intestino también, ¿no? A nivel del intestino también podemos nosotros mencionar, ¿no? Y a veces los vólvulos que pueden aparecer también, ¿no? Entonces, o también que puede aparecer no tan solo eso, sino también las lesiones elevadas a nivel de colon distal, ¿no? Entonces, la enfermedad diverticular o diverticulitis, ¿no? Y también las lesiones elevadas, ¿no? Entonces, los pólipos, ¿no? Entonces, y esto pues tiene que estar en constante control para tratar de prevenir y evitar estos tipos de cáncer que puedan ocasionar ciertos cambios en la piel. También tenemos, por ejemplo, a nivel de la piel, ¿no? A nivel de la piel tenemos la pérdida de la elasticidad, ¿no? Tenemos nosotros la pérdida de elasticidad, ¿no? En el envejecimiento, como se va perdiendo el colágeno y la elastina, ¿no? Entonces la firmeza y la elasticidad de la piel tiende a disminuir con esto. También hay una pérdida de la grasa subcutánea. La capa grasa subcutánea que proporciona el soporte y el volumen de la piel también puede disminuir con la edad. Esto contribuye, pues, muchas veces a la apariencia de una piel más delgada, ¿no? Y se va con formación de pliegues, o sea, comienza a aparecer las arrugas. Eso. Cambios en la pigmentación, también se puede dar, la producción de melanina puede disminuir, lo que resulta en una pérdida de pigmentación y la aparición de unas manchas, ¿no? Que pueden aparecer en las manos, en cuellos y con la edad. También puede surgir problemas como la keratosis actínica o problemas también con el léntigo senil, que son muy frecuentes en estos niños. La disminución de la capacidad de la reparación, igual también, o sea, la capacidad de la piel para repararse, ¿no? Asimismo disminuye con la edad, lo que puede llevar a una curación mucho más lenta de la herida. Ya no hay esa rapidez con que podría hacerse la reparación de este tipo cuando había lesión a nivel de la piel. Igualmente también aparición de las venas varicosas y la telangiectasia, ¿no? Estos pueden volverse mucho más evidente con el envejecimiento. En cuanto al sistema endocrino, bueno, también tenemos que en el aparato, en el sistema endocrino, entonces tenemos ahí, ¿qué cosa? Una disminución
tenemos una disminución en la producción de hormonas. También podemos ver eso. Con el envejecimiento, la producción de algunas hormonas endocrinas pueden disminuir, por ejemplo, en la mujer en la menopausia conlleva una disminución del estrógeno, ¿no? La resistencia a la insulina, ¿no? Que puede producir la diabetes tipo 2 y tiende a aumentar con la edad. La capacidad del cuerpo para utilizar eficientemente la insulina para regular los niveles de glucosa en sangre puede también disminuir. A veces puede haber cambio en la glándula tiroides. La función tiroidea puede cambiar con la edad. Y algunas personas mayores pueden experimentar hipotiroidismo, o sea, una disminución de la función tiroidea que puede darse a ese nivel. A veces también, ¿qué otra cosa podemos encontrar nosotros? A veces aumento del riesgo de la osteoporosis también, ¿no? Por la disminución hormonal del estrógeno o la testosterona, que puede producir esto un riesgo de osteoporosis, ¿no? Bien. Entonces tenemos pues algunos cambios que pueden darse a este nivel. A nivel del aparato locomotor, ¿qué puede pasar a nivel del aparato locomotor? A nivel del aparato locomotor también suele suceder una serie de alteraciones, ¿no? Por ejemplo, lo primero que nosotros vamos a ver en el aparato locomotor es la pérdida, es la pérdida de la masa muscular y la fuerza. A veces la sarcopenia, ¿no? Es la pérdida de la masa muscular asociada al envejecimiento. Hay una disminución de la fuerza muscular que puede estar afectada también por que puede afectar la movilidad y la incapacidad. Ahí también comenzamos a ver la degeneración del cartílago articular. Puede haber la osteoartritis, ¿no? Es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, que se vuelve mucho más evidente con la edad. La pérdida del cartílago articular puede ocasionar dolor y limitar también la movilización. Pérdida de la densidad ósea. Entonces, la osteopenia, que puede llegar pues a una osteoporosis, que es una condición en la que el hueso se vuelve mucho más frágil y propenso a la fractura debido a esta pérdida, a esta densidad. Por supuesto, esto es, a veces hay que recalcarlo, que es mucho más común en mujeres menopáusicas y en personas bastante mayores. También se puede ver acá los cambios de postura, ¿no? La columna vertebral puede experimentar cambio de postura que puede afectar la postura y la alineación también corporal. Disminución de la flexibilidad y la elasticidad de los tejidos conectivos también, ¿no? Como los tendones, ligamentos, pueden volverse menos elásticos, ¿no? Afectando su flexibilidad y su amplitud del movimiento. Entonces, todo esto podemos encontrar nosotros en estas. A nivel del sistema nervioso, también podemos encontrar nosotros qué cosa. Igual, ¿no? El cerebro en el ser humano a veces podemos decir que el cerebro en el ser humano puede llegar a pesar, ¿no? A veces pesa, se dice, 1.200 gramos, cuando pesa alrededor de 1.200 gramos. Pero esta tendencia comienza a disminuir, comienza a bajar este peso en la mujer. El cerebro puede ocupar aproximadamente el 93% de la masa craneal en el nacimiento y un 80% en la novena década, la disminución. Entonces, el tamaño, entonces, ¿condiciona a qué? Condiciona a una demencia o condiciona también a un retardo, ¿no? Condiciona a un retardo. Entonces, a veces hay alteración del cerebro que se acompaña en el envejecimiento y con la demencia senil, ¿no? Y esto, bueno, está por la disminución muchas veces del polo frontal. Algunas lesiones características del envejecimiento con la aparición de las placas seniles también en la estructura, que son estructuras muchas veces redondeadas y que esto se relaciona también con la demencia senil. O también puede haber la aparición, ¿no? Lesiones neuronales tipo del envejecimiento, la degeneración de Alzheimer, producida por la aparición de fibrillas, ¿no? Engrosadas y tortuosas, ¿no? En el citoplasma neuronal, ¿no? Entonces, a veces, y esto está en relación muchas veces con todo lo que es esta enfermedad de Alzheimer. Muy bien. También tenemos nosotros la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad degenerativa crónica, y que puede comenzar entre los 50, 60 años y que progresa hasta la muerte. La lesión morfológica esencial está ¿dónde? En la sustancia negra o lucus cerebreo, ¿no? Y el núcleo dorsal del vago. Toda esta sustancia negra se despigmenta y entonces aparecen las inclusiones
intraneurales, que son los cuerpos de Levy, ¿no? Y los focos de gliosis que vamos a tener. A veces también tenemos en el sistema nervioso central pérdida de neuronas y conexión sináptica. Con el envejecimiento hay una pérdida gradual de las neuronas, ¿no? Y conexión sináptica del cerebro que puede afectar también la función cognitiva, ¿no? Disminución de la velocidad de conducción nerviosa, también. Cambios en la estructura cerebral, cambio en la estructura del cerebro, como la reducción de volumen, que ya lo hemos mencionado, que está entonces en relación con qué? En relación también con la demencia senil, ¿no? Bien, entonces con esto pues disminución también en la producción de los neurotransmisores, también muy característico, que es lo que sucede en el cerebro. A veces también tenemos otra cosa que tenemos que ver también con el sistema, a veces hematopoyético, ¿no? Entonces también vamos a ver qué cosa es lo que sucede con el sistema hematopoyético. También el envejecimiento produce una disminución del tejido hematopoyético, aunque no existe una disminución clara, ¿no? Pero esto pues con la edad se produce una alteración en la función de algunas células en la sangre, especialmente de los linfocitos T y los linfocitos B, los neutrófilos, los monocitos, ¿no? Así como puede producir alteraciones en la apoptosis por alteraciones también del citoesquelético celular. Entonces la reducción, una reducción en la producción de células sanguíneas, que es cambios, también cambios en la composición de la sangre. Puede observar cambios. Entonces, como un aumento del número de glóbulos rojos y una disminución de la producción de plaquetas, se puede ver también. Mayor riesgo a las enfermedades hematológicas, ¿no? Esto que está asociado pues también como a las leucemias y al mieloma múltiple. Disminución de la reserva hematopoyética, ¿no? O sea, la capacidad de la médula ósea para responder rápidamente a la demanda del cuerpo disminuye también con la edad. Entonces, una serie de alteraciones que pueden darse en este tipo de personas. A nivel del sistema ocular tenemos la pérdida de la elasticidad del cristalino, ¿no? Entonces tenemos la presbicia, ¿no? La presbicia, entonces, que es la pérdida gradual de la capacidad para enfocar objetos cercanos debido a la pérdida de elasticidad. La catarata también puede ser otras lesiones que se puede dar. Disminución de la producción de lágrimas también se puede dar, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como el ojo seco. Y aumento de riesgo de las enfermedades oculares, ¿no? También como el glaucoma, degeneración macular, también aumenta con la edad. En la práctica, lo que realmente importa es la edad funcional de la persona y no su edad cronológica. Es esta la que va a indicar su capacidad de autosuficiencia para las actividades del diario vivir. Muy bien. Entonces, como le hemos dicho, pues entonces eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante es cómo es funcionalmente, cómo es que uno se desarrolla y se desempeña. La cronología puede dejarse de lado a este lado, ¿no? Pero si no, lo más importante que es la edad fisiológica de la paciente. Bien, vamos concluyendo entonces que el envejecimiento es un proceso progresivo, natural del ser humano, que cada persona experimenta con diferente intensidad. Una cosa es definida: todas las especies envejecen y experimentan notables cambios desde su nacimiento hasta la muerte. Aún falta mucho por comprender acerca del proceso del envejecimiento y obviamente estamos muy lejos de encontrar la fórmula de la eterna juventud. Sin embargo, más importante que dar más años a la vida es dar más vidas a los años. Esto es, a fin de cuentas, ¿no? Aumentar la calidad de vida. Muy bien. Con esto se concluye pues este capítulo pendiente que teníamos y ya no estamos bien. Entonces, a no ser preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay pregunta?